Recording in pro- ¿Una iglesia puede tener problemas? Sí, claro. Sí, los tiene. En una iglesia a un creyente le puede caer mal a otros. Sí. Apenas me miran a mí, claro, sí, ve, ahí está la prueba. En una iglesia un creyente puede ofender gravemente a otro u otros. Sí. Sin embargo, no significa que la iglesia fue iniciativa del hombre, porque la iglesia es iniciativa de Dios. La iglesia existe porque la obra de Cristo fue hecha. Sin la obra de Cristo, sin Cristo, no hay iglesia. Habrían, ¿cómo se llaman? Lugares religiosos, sinagogas o catedrales o no sé qué, como se le llame. Pero la iglesia no está hablando de sitio, sino de personas redimidas, salvadas por la obra de Cristo, reales, genuinas. Alguien que hace parte de la iglesia es alguien que ha sido rescatado. Si tú aún, si mueres, no sabes a dónde vas, no has arreglado las cosas con Dios, no haces aún parte de la iglesia. Harás parte de la iglesia del Señor cuando llegues a tener un encuentro verdadero, genuino, con fe en el Salvador que murió y pagó por tus pecados. El Espíritu Santo nos es común a todos los que hemos creído. El Espíritu Santo, si has creído, está en ti, y si yo he creído, está en mí. ¿Dónde no está? Donde no ha habido fe en el Señor Jesucristo. ¿Un creyente que peca tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Un creyente que vuelve y peca tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué pasa? Que Dios puede disciplinar a aquel que anda en desobediencia. Seas tú, sea yo, el que sea. Pero la iglesia del Señor es algo importante en la Escritura. Por eso es importante que no perdamos de vista aquello que para Dios es importante, debe serlo también para mí. Miremos Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sé que me parece interesante la manera, la pedagogía del Señor enseñar que Él conocía la respuesta. Él sabía lo que decían, pero Él quería que los discípulos lo dijeran para darles una enseñanza. Ellos dijeron, no dice quién, algunos de los discípulos dijeron, unos Juan el Bautista, dijo alguien, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y llegó la pregunta que va al grano. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esa pregunta el Señor te la hace a ti hoy. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si dices el Salvador, sí, Él es el Salvador. Si dices, pues un gran maestro, sí, está bien, fue un gran maestro, el mejor de todos. Pero si no has tomado para ti la persona de Cristo, es decir, no es el Salvador como por allá lejano, es mi Salvador. No es el maestro, mi Señor, mi dueño. Si no has llegado hasta ese punto con Jesús, algo pasa, algo falta. Él, si lo sientes lejano, algo está mal porque Él quiere estar cercano. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué frase? ¿Qué frase? Una frase que muestra
que ha aprendido Pedro algo importante, que Pedro era uno antes de conocer a Jesús y otro después. Si le hubieran preguntado algo antes de Jesús, antes de conocerle, seguramente, no sé quién es, pero conociéndole, escuchándole, él pudo decir, eres el Cristo, el Mesías, de quien habla la Escritura, de quien enseña los salmos, de quien enseñan los profetas. Tú eres el que había de venir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Cristo para ti? No debe ser la persona más importante de tu vida. Si te preguntan, venga para acá, le pregunto, venga, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la persona más importante para ti? Y tú dices, pues mi mamá, está bien, la mamá es bueno que la amemos, ¿cierto? Mis hijos son tan especiales. Está bien, los hijos son muy importantes, los amamos. Pero contestarías sinceramente que para ti la persona más importante es Cristo. Lo contestarías de verdad, no porque lo aprendiste de memoria, porque es real para ti. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, versículo 17, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí la palabra Pedro es como piedra o piedra pequeña, y sobre esta roca cambia la palabra en griego es como masa rocosa. Y sobre esta masa rocosa edificaré mi asamblea, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí ya está hablando, me parece tan lindo que el Señor diga, ¿cómo dice? Mi, ¿cierto? Dice, mi, mi iglesia. Denotando una relación, denotando un afecto hacia ella, amor hacia ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Dios nace a partir de la obra de Cristo, con cada uno de los redimidos, de los cuales aquí tenemos algunos redimidos por la obra de Cristo. Tenemos ya a Pedro, aún Cristo no ha muerto, pero él ha puesto su confianza en el Mesías, en que él daría su vida por él y así sería el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra iglesia viene del griego, ¿se acuerdan que lo veíamos? Creo que la vez pasada, eclesia con doble K, eclesia, que significa llamados afuera, y una vez más, sin Cristo no habría iglesia. Sin Cristo no habría iglesia. ¿Quién hace parte de la iglesia? Los que vienen por cierta cantidad de años a un lugar. No, los que han llegado a creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. No que hicieron una oración, no que piensan que Cristo es el Salvador, no, que Cristo murió por ellos, que Cristo pagó por ellos. Ellos hacen parte de la iglesia. Dicho de otra manera, los que van a ir al cielo, lo vemos en la Escritura, los que van a ir al cielo son aquellos que hacen parte de la iglesia. Los que no hacen parte de la iglesia no estarán en el cielo con el Señor. ¿Puede una iglesia, una persona asistir por muchos años a un grupo cristiano y no ser parte de la iglesia? Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado con eso. Es una advertencia, cuidado. Bueno, miramos en 1 Corintios capítulo 12. Mira, en Corintios había problemas. Habían hermanos, divisiones. Aquí estamos los espirituales, allá están los carnales. Allí están los de Cristo, aquí están los de Pablo, aquí están los... Y habían divisiones y se hablaban los unos de los otros. Había incluso un hombre acostándose con la madrastra. Había pecado, pero era iglesia del Señor.
¿Qué significa esto? Usted puede venir aquí y encontrar pecado, usted puede venir aquí y encontrar deficiencias, fallas, sí. Dios va a juzgar a esa persona que peca. Dios va a juzgar a aquel que cae en fornicación. Dios va a juzgar al que siembra discordia entre hermanos. Dios lo va a juzgar. Dios va a hacer algo. Dios va a tratar con esa persona o personas. Pero sigue siendo iglesia de Dios, ya que ellos han sido rescatados por Cristo. Otra cosa es que vengan acá, no hayan colocado su fe en Cristo, por años vivan acá y vivan su vida como se les antoje, pero realmente nunca han sido hijos de Dios o hijas de Dios. La iglesia de Dios tiene problemas no porque Dios se equivoque, es porque está compuesta de personas que aunque han sido rescatadas, aún tienen luchas cada una en una área, en una situación, en un aspecto de su vida lucha. ¿Cuánto quisiéramos no encontrar ningún problema en la iglesia, verdad? Que nunca, que fuera como llegar a la iglesia y encontrar una perfección absoluta, que nadie tuviera nada que decir de ninguno, que no hubiera carnalidad, que no hubiera orgullo o soberbia, que hubiera un perdón completo al hermano que ofendió así de manera instantánea, que sucediera esas cosas, pero no pasa. Pero esto no quita que la iglesia es de Dios y que debemos trabajar juntos como salvos, como redimidos, para ir hacia el propósito que Dios quiere llevarnos, para crecer, para avanzar, para orar por los problemas que tenemos entre nosotros, para orar por aquel que ha caído, para orar por los hermanos que están teniendo roces los unos con los otros, para orar para que seamos más la iglesia que Dios quiere que seamos. Bien, en Corintios dice, capítulo 12, a estos que tienen problemas en la iglesia, que tienen dificultades, les dice, versículo 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Hay el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo sucede cuando tú llegas a los pies de Cristo, te arrepientes, crees en Jesús. En ese momento, cuando colocas la fe en Jesús, el Espíritu Santo te pone, según lo que estamos leyendo acá, en el cuerpo llamado iglesia, en el cuerpo llamado iglesia del Señor. Fuimos todos bautizados. Bautizados es como sumergido, bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo qué? Cuando, cuando creímos. Cuando creímos en Cristo, fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Cuántas veces ocurre el bautismo del Espíritu Santo? Una vez. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. O sea, Dios me coloca en el cuerpo que es su iglesia. Y luego si peco, me retira. No, ahí me deja, hago parte del cuerpo que es su iglesia. ¿Cuántas veces tengo que luchar, hacer cosas, ayunar, hacer vigilia, no sé qué, para ser bautizado del Espíritu Santo? No, ocurre cuando llego por la fe. Esa vez que llego por la fe al Señor Jesucristo, soy bautizado, soy puesto en el cuerpo de Cristo. Ahora, tú eres puesto en el cuerpo de Cristo y tú nunca te congregas, pero haces parte del cuerpo de Cristo. Deberías congregarte, deberías estar en una iglesia local. Es la voluntad de Dios, lo vemos en la Biblia. Pero si no lo haces, aún haces parte del cuerpo de Cristo si has sido redimido. Muy bien, la unión con Cristo significa en sí también la presencia del Espíritu Santo. Miremos en 1 Corintios, ahí mismo donde estamos, capítulo 12, versículo 12. El versículo antes dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, muchas partes, incluso los órganos también internos, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Está diciendo que los salvados son puestos en el cuerpo de Cristo, aunque son muchos, son de diversa nacionalidad, de diverso estrato social, son cantidad de personas que hacen parte del cuerpo de Cristo, aún así pertenecemos a un mismo cuerpo. Sigue diciendo, dice el 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, si dijera el pie, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No importa qué hagas en la iglesia, si seas la persona más visible, si prediques, o si estés sirviendo al Señor en algo tan sencillo que nadie te ve, todos somos importantes. Todos y cada uno de los salvados, cada una de las personas que ha sido rescatadas es importante. Nadie es más importante que otro, nadie es menos importante que otro, somos iguales. Entonces dice acá, donde estábamos leyendo, el versículo el 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Todos somos importantes, todos y cada uno. Usted es importante. Usted puede decir, si yo voy a la iglesia, nada pasa. Pues sí pasa, sí pasa. Si tú dejas de venir a la iglesia, sí pasa. Estás dejando de hacer algo que Dios quiere que hagas. Eso pasa. Estás dejando, Dios te ha puesto en un sitio en la iglesia y ese sitio tiene una función. Algunos dicen, ¿para qué sirven las cejas? Eso ahí, ¿para qué sirve? Tiene una función. ¿Para qué sirven las pestañas? Tienen una función. Cada uno de los salvados tiene una función. Si deja de congregarse, estará dejando de cumplir aquella función que Dios le colocó en relación a sus hermanos. Cada vez que vienes, estás dando oportunidad para que Dios te utilice en alguna cosa. Cada vez que no vienes, estás quitando esa oportunidad. Pero no solamente de congregarse, no solamente es aquí la reunión. Es más, puedes ser de bendición a los hermanos cuando le mandas un mensaje a alguno, cuando envías un versículo, una llamada. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va su mamá que está enferma? ¿Verdad? Y usted dice, ay, sí, tan rico que lo hicieran conmigo. Aquí no es qué rico que lo hicieran conmigo. Aquí tú lo estás haciendo con otros. Tú lo estás haciendo. Y entonces cada uno es importante porque Dios lo ha colocado. Si Dios me colocó en el cuerpo, hay una función que Dios me dejó, me delegó. Y mi responsabilidad es cumplir esa función. Mire lo que dice el 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es su voluntad. No es la voluntad del hermano X o Y. Es Dios quien te colocó donde estás. Ahora tú dices, sí, estoy aquí en la iglesia, pero yo no sé qué función tengo. Pues pídele al Señor porque está relacionado con los dones. Está relacionado con aquellas cosas que Dios te ha colocado. Hay una función para cumplir, la estás cumpliendo. Y sigue diciendo, versículo 20, otra vez, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, está diciendo el 15 que todos somos importantes, ¿cierto? Y el 21 está diciendo que ahí está la palabra, nos necesitamos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, nos necesitamos. ¿Quién lo dice? Dios lo dice, nos necesitamos. Su presencia es importante, su presencia es bendición para mí y yo soy bendición para usted.
La vida de iglesia corresponde a una vida en colectivo, en compartir con otros vida cristiana, en aprender juntos, en tolerarnos, en perdonarnos, en edificarnos. Y sigue diciendo, versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué dice? Se preocupen, ¿quiénes? Nos preocupemos los unos por los otros. Lo estamos haciendo, lo estoy haciendo. Yo me preocupo por mis hermanos, me importan ellos. Si alguien deja de venir, me interesa. Si alguien se enferma, siento preocupación por ese hermano. Si alguien está pasando por un momento difícil, a veces estamos tan concentrados en nuestros problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Alce la mano quien no tenga problemas en esta mañana. Todos tenemos problemas, grandes, pequeños, medianos. Todos tenemos situaciones, luchas. Todos tenemos dificultades, pero a veces nos centramos tanto en los nuestros que nos olvidamos de los demás. Nuestro corazón se vuelve un rincón donde mis problemas giran, solamente mis problemas giran y ningún otro. Pero el hermano que se preocupa por su hijo o hija, pero el hermano que no tiene trabajo, pero la hermana que está luchando con una situación en su vida, no está en mi corazón porque es que tengo tanta preocupación de mí mismo, de mi familia, que nadie más está. Pero aquí dice que los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Cuántas oraciones elevaste esta semana por un hermano o hermana? ¿Oraste por alguien esta semana? Porque si yo estoy preocupado por alguien, la respuesta sería orar por ese alguien. ¿Has orado por alguien esta semana? Dice el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, se gozan. Todos los miembros con él se gozan. Hace falta, hace falta orar. ¿Saben? Cuando uno ora por otros, se vuelve más sensible a la situación de ellos. Si tú no estás sintiendo preocupación por hermanos o dentro de tu lista de intereses, no aparecen los intereses de los hermanos, entonces, ¿qué falta? Que oremos por los hermanos. Comienza por orar, comienza por decir, Señor, pido por la iglesia, no sé quién estará necesitado. Es más, quiero decirte algo, Señor, en este momento no me interesa si alguien está necesitado, porque tengo mis propios problemas, pero quiero pedirte que me ayudes a sentir más como tú quieres que sintamos. Yo me pregunto, ¿cuál es la idea de la iglesia? Porque Dios la dejó. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios dejó la iglesia? La iglesia, de alguna manera, respetando a nuestro Señor, quien es grande y majestuoso, pero de alguna manera representa a Cristo aquí en el mundo. De alguna manera, lo que Cristo es visto a través de su iglesia.
Pero ¿qué ven los demás? ¿Qué están viendo los demás de la iglesia del Señor? Sus problemas, sus discusiones, su orgullo. ¿Qué están viendo los demás? ¿Están viendo misericordia hacia los pobres? ¿Están viendo cómo nos interesamos por una sociedad que está perdida? ¿Nos están viendo a la iglesia preocupada por los jóvenes en drogadicción? ¿Están viendo a la iglesia participando en necesidades de tipo social? ¿De qué manera la iglesia debería participar? Pero la iglesia somos nosotros. ¿De qué manera nosotros deberíamos involucrarnos más en el propósito divino para cumplir aquello que Dios, por el cual Dios nos dejó? Dios no solamente nos dejó para que viniéramos cada 3 o 4 días a una reunión. Dios nos dejó para que su nombre fuera conocido, para que su evangelio fuera predicado, para que la gente se impacte de conocer en nuestras vidas débiles, limitadas, al Cristo vivo, al Cristo que nos rescató, al Cristo que murió en la cruz, un Cristo real, verdadero, no una religión. Debemos pensar para qué quiere Dios su iglesia y de qué manera nosotros estamos participando en ese propósito. No, no es hora de indiferencia. No es hora de postrarnos en nuestros problemas y situaciones, olvidando el resto del mundo. Es hora de levantarnos, de reconocer que tenemos fallas, de reconocer que tenemos luchas personales y que necesitamos al Señor, pero también de unirnos al propósito divino en cuanto a su iglesia. Cuando repartimos versículos de la palabra de Dios, estamos participando del propósito divino. Cuando pensamos en personas de estrato social bajo, con necesidades, cuando pensamos en personas enfermas, algunas hermanas visitaron hace unas semanas un ancianato. Eso es la voluntad de Dios para la iglesia, que pensemos en ancianos. ¿Qué más quiere Dios que hagamos? Seguramente mucho más, pero necesita que cada uno de nosotros estemos conectados con su propósito, con el propósito por el cual nos salvó y con el propósito por el cual Dios tiene su iglesia. La iglesia de alguna manera es como las manos de Dios en este mundo. Es a través del cuerpo del cual se expresa el mundo perdido, un mundo en oscuridad. Hemos pensado en los tiempos de que tenemos los martes de discipulado, en también comenzar a visitar casas, para comenzar a invitar personas para que escuchen de Dios. Quisiéramos tener más alcance para ir también a veredas, a lugares de tipo rural, porque se necesita el evangelio también allí. Pero se necesita de hermanos y hermanas que digan, aquí estoy, coloco de mi tiempo, porque es el propósito divino, no el propósito del hermano o de la hermana o de quien sea, sino el propósito de Dios. Hermanos, el enemigo de Dios quiere destruir la iglesia. El enemigo de Dios quiere sembrar divisiones en la iglesia. El enemigo de Dios quiere destruir los hogares de la iglesia. El enemigo de Dios quiere sembrar problemas, que la iglesia se cargue tanto con problemas que no cumpla su propósito. ¿Vamos a permitir eso? ¿O vamos a permitir a Dios obrar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oramos. Señor, queremos pedirte una vez más que si alguno en esta oportunidad no ha llegado a arrepentirse de sus pecados, no ha llegado a creer que merece un infierno, tal vez ni cree que hay un infierno, que el Espíritu Santo obre,
que pueda haber un corazón rindiéndose a los pies tuyos, rindiéndose a los pies del Salvador, viniendo por la fe, creyendo que está sucio o sucia de pecado, creyendo que es un miserable pecador o pecadora, creyendo que merece toda la condenación eterna, pero mirando a Jesús pagando por ella en la cruz o por él, pidiendo perdón por sus pecados. Señor, que el Espíritu Santo obre y queremos pedirte, Señor, por la iglesia tuya. Señor, cuánta necesidad tenemos de ti, de tu propósito, de ver más como tú ves. Señor, cuánto daño ha hecho a la iglesia del Señor el pecado que se ha permitido, que se ha tolerado, el pecado con que se ha jugado. Oramos, Señor, si algún hermano ha caído en pecado, que lo levantes, que le restaures. Si algún hermano está tentado a pecar, guárdalo, guárdala a ella o a él de pecar. Que tengamos, Señor, que haya una iglesia saludable, avanzando hacia el propósito tuyo. Que estemos, Señor, amándonos, preocupándonos los unos por los otros, interesándonos los unos por los otros. Que no seamos de quienes se sientan a esperar quién se preocupa por ellos, sino que seamos de los que se levantan a mirar quién necesita de ti. ¿Quién necesita un abrazo? ¿Quién necesita una llamada, una oración? ¿Quién necesita un consejo? ¿Quién necesita que se le anime o que se le muestre si está cometiendo algún error o pecado? Señor, cuánta necesidad tiene esta sociedad en la oscuridad y en las tinieblas de que la iglesia se levante y cumpla el propósito para el cual tú la has dejado. De que piense en los pobres, en los ciegos, en los mudos, de que piense en los ancianos, de que piense en los huérfanos, de que piense en las viudas, en los enfermos, de que piense en los tristes allí llorando su muerto en el cementerio, de que piense en aquel que está tirado en la calle sin familia, de que piense, Señor, en una sociedad sumiéndose en la sexualidad libre, en la drogadicción. Nosotros tenemos a Cristo, el que da libertad y luz. ¿Y qué estamos haciendo, Señor? Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Y gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana presente y por las personas a quien llegará tu palabra posteriormente. Oh, Señor, gracias. En el nombre del amado Señor y Salvador. Amén.